Escuchen la lectura de las Sagradas Escrituras de Juan 8, 1 al 11. Juan capítulo 8, versículo 1 al versículo 11. Nos dice la Escritura, Juan 8, 1, 11. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Estamos estudiando el libro de Romanos, Romanos capítulo 8 y versículo 1, donde se nos promete: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, sin salirnos de esos estudios, esta mañana vamos a meditar en el pasaje de Juan 8, el pasaje que leímos, Juan capítulo 8. Las lecciones de este pasaje van a confirmar lo que estamos aprendiendo de Romanos capítulo 8. Y nos vamos a concentrar en las lecciones del versículo 10 y 11, Juan 8, 10 y 11. Pero veamos algo del contexto para, por así decirlo, saborear más esas lecciones. Y antes de comenzar, yo sé que hay algunos eruditos y teólogos entre nosotros, así que quiero comentar que sé que algunos críticos quitan este pasaje de la Escritura, pero creo que hay suficiente evidencia en los manuscritos para concluir que es parte de la Biblia y es útil para nuestra edificación. Yo prefiero creerles a los antiguos santos que a los críticos liberales modernos, pero eso es otra cosa. Vamos a leer el versículo 1, aquí comenzamos las lecciones. Nos dice Juan 8:1: Y Jesús se fue al monte de los Olivos. Esto lo dice en contraste con lo que se nos acaba de informar en el versículo 53. Y lástima que dividieron ahí el capítulo y el versículo. Cada uno, nos dice el versículo 53 del capítulo 7, cada uno se fue a su casa. Y podríamos traducir ahí: pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Todos se fueron a su casa. Todos tenían una casa a donde ir. Pero el Señor no. El Señor no exageró cuando le dijo a una persona que quería ser su discípulo: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pablo no exageró cuando, motivándonos a ofrendar, escribe en Corintios: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cada uno se fue a su casa, pero el Señor no tenía una casa donde ir, no tenía ni siquiera una cama donde acostarse. Ahora, la lección, por supuesto, la lección principal es que apreciemos esa humildad y ese amor de Cristo por nosotros al sufrir esa pobreza para salvarnos. Pero también creo yo que podemos aquí aprender otra lección. Si el Señor fue pobre, no nos avergoncemos de ser pobres. Seamos humildes de corazón. Estemos contentos con lo que Él nos da o no nos da. La vida, nos dice nuestro Señor Jesucristo, al último realmente no depende, no consiste en los bienes que tenemos. Todos nos iremos al otro mundo sin nada, absolutamente nada. Otra lección aquí creo yo que podemos descubrir
es en esa frase donde nos dice que se fue al monte de los olivos. ¿Por qué se fue al monte de los olivos? ¿Por qué no se fue a Betania? ¿Por qué no se fue a Jericó? ¿Por qué precisamente al monte de los olivos esa noche? ¿Por qué? Creo que Lucas 22 nos da una pista. Vean conmigo Lucas 22, si tienen sus Biblias. Lucas capítulo 22 y el versículo 39. Lucas capítulo 22 y el versículo 39. Hablando de nuestro Señor Jesucristo dice, saliendo se fue, y luego que dice, como solía, esta era su costumbre, como solía, al monte de los olivos. Sus discípulos también le siguieron. Cuando llegaron a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. ¿Por qué fue al monte de los olivos en nuestro pasaje de Juan capítulo 8 y el versículo 1? Solía ir al monte de los olivos porque ahí había un huerto. El huerto era Getsemaní. A él le gustaba orar ahí, era el lugar secreto, era su closet secreto para orar. Cuando estaba en Jerusalén, él acostumbraba a ir al monte de los olivos. Ahí había un huerto, Getsemaní, ahí oraba. Es por eso que Judas Iscariote no le fue muy difícil saber dónde estaba nuestro Señor Jesucristo para traicionarlo. Él ya sabía a dónde acostumbraba ir y qué hacía ahí. Es por eso entonces que nos encontramos a nuestro Señor en el monte de los olivos. Leer los evangelios, vamos a notar una y otra vez que hacía esto. Se retiraba a un lugar solitario, nos dice otro evangelio, a orar. La vida de nuestro Señor Jesucristo fue una vida intensa de oración. Él oraba por noches enteras, nos dice el evangelio, horas en comunión con el Padre y por supuesto intercediendo por nosotros. Y en nuestro pasaje hay que tomar en cuenta que el Señor sabía lo que iba a seguir el siguiente día. Él sabía de las tentaciones, de las pruebas y lo que iban a tratar de hacer los escribas y fariseos en los versículos que vamos a leer adelante. Él sabía que se acercaba su hora. Su hora se acercaba, la hora de la cruz se acercaba. Recuerden, Juan nos platica mucho de la cruz y el camino a la cruz. En todos los capítulos, ahí va rumbo a la cruz. Sabía nuestro Señor Jesucristo, tenía que predicar y enseñar. Entonces, había que orar. Y él oró. Y es un gran ejemplo, por supuesto, para nosotros. Y ojalá que usted tenga un monte de los olivos, un lugar, un huerto, un lugar, un closet para orar. Que usted reconozca la necesidad para orar por sabiduría, por la inteligencia, la energía que necesitamos para cada día. Y tomemos ese tiempo para orar y llorar a nuestro Padre Celestial. El versículo 2, tenemos otra lección, nos dice aquí qué hizo el Señor el siguiente día, versículo 2, o Juan 8:2, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Por la mañana volvió al templo. Aquí creo yo que se cumplía la profecía de Ageo 2. En Ageo 2 Dios promete: haré temblar a todas las naciones, vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y lo que había pasado en Ageo, se estaba construyendo el templo después de la venida del cautiverio, del regreso al cautiverio. Estaban construyendo un templo y sobre todo los ancianos estaban muy tristes porque lo que estaban construyendo era muy pequeño, muy pobre, muy sencillo en comparación con el gran templo de Salomón. Y ahí estaban los ancianos viendo lo que estaban tratando de hacer y estaban medio melancólicos, tristes. Pero Dios les dice y les promete: este templo será mucho más glorioso. Aquí va a estar el deseado de las naciones. Aquí va a estar el Mesías. El Cristo va a estar aquí en este templo que ustedes están construyendo. Y ahí estaba el Señor enseñando al pueblo. Y se cumple, por cierto, otra profecía: y serán enseñados por Dios. Ahora, esa fue su gran obra, por supuesto, enseñar y predicar el Evangelio de Dios. Imagínense una de las predicaciones del Señor.
Qué claridad, qué autoridad. Todos estaban sorprendidos, nos dice la Escritura. Y le escuchaban, dice la versión en inglés, le escuchaban gladly. They listened to him gladly. Le escuchaban contentos, alegres, con gusto. Imagínense escuchar una predicación del predicador de predicadores. Qué autoridad, qué poder, qué denuedo, qué lágrimas, qué gusto, qué pasión la del Señor al predicar el Evangelio. Ahí en el templo. Y es cuando están predicando que lo interrumpen. No son un celular, ¿verdad? Lo interrumpen, llegan, nos dice el versículo 3 y al versículo 5, los escribas y los fariseos. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ahora, al leer escribas, no se imaginen un escribano, un secretario que sabes cómo escribir. No. En ese tiempo los escribas interpretaban lo escrito, interpretaban los escritos de Dios, la ley. Más que eso, añadían a la ley lo que Dios había escrito y añadían sus propias ideas y tradiciones. Los fariseos, no se imaginen a los fariseos de la Cuaresma de aquí Sonora, ¿verdad? Los fariseos eran personas muy religiosos, muchos de ellos sacerdotes del templo. A diferencia de los saduceos, los fariseos eran los conservadores. Los estrictos. Es por eso que Pablo, al dar su testimonio en Filipenses 3, dice: en cuanto a la ley, fariseo. Es decir, muy cumplido, muy santos ellos, según ellos. Ahora, en este caso de la adúltera, los escribas como abogados, los fariseos como representantes religiosos, legalmente estaban en lo correcto. Porque según la ley en Levítico 20 y Deuteronomio 22, la mujer adúltera merecía la muerte. Eso está muy, muy, muy claro. Pero esos religiosos no se acercaron a Cristo para tratar de salvar a la mujer. No es que hayan tenido compasión y le preguntaron al Señor de algún tecnicismo, alguna manera de que esta mujer pudiera tener una defensa y no ser apedreada. Ellos realmente estaban ahí interesados no en la mujer en sí. Estaban interesados en, vean el versículo 6. Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. ¿Qué querían hacer? Querían acusarlo ante los romanos para ejecutarlo en la cruz. Ya tenían ese plan, estaban tratando. Sus artimañas eran: vamos a ver en qué podemos sorprenderle, qué dice mal. Si nuestro Señor Jesucristo contestaba: bueno, no podemos apedrearla, entonces inmediatamente iban a acusarlo de transgredir la ley de Dios, de transgredir la ley de Moisés. Pero si él decía: bueno, sí, hay que apedrearla, entonces lo iban a acusar y decir: pero tú eres amigo de los pecadores, ¿que no? Y lo iban a acusar ante el gobernador Pilato: este hombre está usurpando tu autoridad y nos está mandando que apedreemos a esta mujer, porque ningún judío tenía autoridad para ejecutar. ¿Se acuerdan? Es por eso que tuvieron que ir a Pilato para ejecutar a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, es una trampa perfecta, según ellos, muy astutos. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Qué les contestó? No les contestó. No les contestó. Él se puso a escribir con el dedo en la tierra. No les contestó. Curiosamente, esta es la única ocasión en el Nuevo Testamento donde se nos dice que el Señor Jesucristo escribió algo. En ninguna otra parte se nos dice eso. Más curiosidad ha causado que escribió. Y los comentaristas aquí se dan vuelo, ¿verdad? ¿Qué escribió? Unos dicen, escribió los 10 mandamientos. Otros dicen,
ha de haber escrito los pecados de los escribas y fariseos. Otros, como el gran teólogo Juan Calvino, dice, ha de haber garabateado algo como para darles a entender, yo no estoy interesado en esto, en este caso. La Biblia no registra lo que escribió, así que no es necesario que sepamos. Si fuera necesario saberlo, estuviera escrito. Ahí escriban Deuteronomio 29:29 a los que escriben. El caso es que nuestro Señor Jesucristo no contestó, pero esos hombres insistieron, tercos, insistieron, siguieron interrumpiendo, y nos dice el versículo 7, véanlo. Como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. El Señor no les contestó, bueno, hay un tecnicismo aquí, realmente pudiéramos salvar a esta mujer si pasó esto o se dijo, no. No excusó a la adúltera, no asumió la autoridad del gobernador tampoco, y no negó que merecía ser apedreada, por supuesto, no dijo eso. Con mucha sabiduría y justicia dijo, muy bien, el que sea sin pecado, sea el primero en aventar la piedra. Porque según la ley, en Deuteronomio 17:7, según la justicia de Dios, según la ley, los testigos que presentaban a esa persona para ser ejecutada, los testigos eran los primeros que tenían que aventar las piedras. Y aquí, piedras, no se imaginen la grave, unas piedritas chiquitas, ¿verdad? No. Piedras eran rocas, eran para matar a la persona. Algo horrible, una muerte horrible. Así les contestó el Señor Jesucristo. Y luego siguió escribiendo en tierra. ¿Qué siguió escribiendo? No sabemos. Sus nombres. Hay quienes sugieren que escribió sus nombres y enseguida de los nombres sus pecados. Bueno, en el cielo vamos a saber qué escribió. Pero su respuesta obviamente fue muy sabia, más sabia que las de Salomón, perfecta, llegó directamente al corazón. Leemos en el versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Aquí hay algunos que piensan que nuestro Señor Jesucristo se refería al pecado del adulterio, es decir, que él había dicho realmente, el que no haya cometido adulterio puede aventar la primera piedra, o el que no haya cometido ningún pecado sexual, entonces que sea el primero en arrojar la piedra. Es posible, de hecho nuestro Señor Jesucristo a esa generación la reprendió como una generación adúltera, es posible, pero yo creo que las conciencias aquí de esos hombres tenían suficientes pecados almacenados para acusarlos. Los más viejos, los más ancianos tenían el almacén lleno, sabían ellos muy bien su conciencia. Se prendió luego y los acusó y les advirtió, y ellos fueron los primeros en salir. Y así luego los jóvenes y todos, hasta que no quedó ninguno. Ahora hay que pensar aquí esto. Esos hombres eran orgullosos, soberbios. Los fariseos se creían los más santos. De hecho hay algunos que creen que esa palabra viene de esa palabra santos, que eran apartados, que se creían los santísimos ellos. Imagínense entonces la vergüenza, la pena ante el pueblo. Acuérdense, está como testigos ahí el pueblo. Nos dice el versículo 2, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Todo el pueblo, eran muchos, la multitud estaba ahí. Imagínense la vergüenza de los sacerdotes, de los escribas, de los meros religiosos en confesar, porque era una confesión pública, y salir de ahí, yo no puedo aventar la primera piedra. Estaban confesando, yo soy un adúltero, o yo soy un ladrón, ellos estaban confesando algún pecado, obviamente. Y lo triste de esto, hermanos, es que ellos se reconocieron pecadores. Su conciencia los acusaba. Pero en vez de decir como el carcelero de Filipos, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué esperanza nos das? Perdónanos, ¿qué hacemos? Se
se fueron a tramar cómo asesinarlo. Siguieron en su odio de Cristo. Al final, todos se fueron y quedaron solo Jesús y la mujer que estaba en medio de la multitud, en medio de todo. Ahora, qué vergüenza para esa mujer también, ¿verdad? Todos supieron. Pero pensándola bien, el hecho que la sorprendieron a ella y la llevaron ahí delante de todo el pueblo fue lo que la salvó. Porque allí se encontró con Jesús y recibió el perdón. Y se han puesto a pensar ustedes, ¿qué pasó con el hombre? Si había adulterio, obviamente había una mujer y un hombre. ¿Qué pasó con el hombre? ¿Dónde estaba el hombre? Hay un escritor que sugiere que el hombre era un soldado romano. Por eso no estaba ahí. Si era un soldado romano, los judíos no se atrevieron a capturarlo y a llevarlo ahí al templo. La hermana Keckler me prestó un libro que cuenta esta historia. No sé si todavía lo tenga o les dice cómo se llama o la autora. Es posible. Hay otros que dicen, lo que pasa es que el hombre se escapó. En el último día no se va a escapar. En el último día del juicio no se va a escapar. Nadie se va a escapar. Y pensándola bien, a ese hombre le hubiera convenido entregarse y presentarse junto con esa mujer para escuchar esas maravillosas y preciosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ven lo que nos dice el versículo 10. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, obviamente el Señor muy bien sabía que los fariseos y los escribas se habían ido, pero le preguntó a la mujer para que ella reconociera el hecho que nadie la estaba acusando ya nadie la estaba condenando. Y el Señor Jesucristo quería saber esa respuesta de sus labios y su reacción. Ahora, no pasó así, obviamente no pasó así, pero imagínense por unos momentos que esa mujer hubiera contestado: bola de hipócritas, ¿verdad? Bola de cobardes, hipócritas de primera, acusándome a mí. ¡Ja! Oye tú, Rabí Jesús, así te llamas, ¿verdad? Oye tú sabes, todos somos adúlteros, ¿verdad? Yo no me merezco ser apedreada, ¿verdad? Acusándome a mí. ¡Ja! ¿Qué se creen? Ella no contestó así. Humildemente, sencillamente, con mucha reverencia contestó: ninguno, Señor. Y también pudiéramos imaginarnos otra escena. Ahora los discípulos. Y acuérdense que todo el pueblo, la multitud estaba ahí. ¿Qué estaban pensando ellos? Imagínense que uno de los discípulos o alguien de la multitud hubiera dicho: pues todos sabían, es una prostituta de primera, mira el vestido tan escotado que trae, mira cómo se pinta, parece mariposa. Señor, tú avientes la primera piedra, tú sí puedes aventarla, nosotros te ayudamos a matarla después. Ella merece morir, Señor. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo el Señor? Nos dice: entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Cristo, el que nunca pecó, Cristo, el que fue perfecto, pudiera haber aventado la piedra de muerte y con mucha justicia, pero no lo hizo. Por su gracia, por su misericordia, Él la perdonó, la dejó ir. Vete, libertad, vete, libertad. No la condenó, no la excusó, no le dijo: sí, es cierto, todos lo hacen, no te preocupes. No,
Es una enfermedad, es una adicción que tienes tú. No. Él dijo, no peques más. Es un pecado. No lo hagas. No peques más. San Agustín, el gran teólogo San Agustín, tituló este pasaje La mujer miserable, la misericordia encarnada. La mísera y la misericordia. Qué miseria de esa mujer, qué gravedad, qué pecado, qué maldad, qué castigo merecía. Pero delante de ella se encontró misericordia. Amén. Inmensa misericordia. Muy bien, terminemos con unas lecciones prácticas para todos. Número 1, este pasaje nos enseña de la gran gravedad del pecado del adulterio. La gran gravedad del pecado del adulterio. Según la ley de Dios, el adúltero, la adúltera, merece la muerte. Está escrito ahí. Y es uno de los mandamientos: no cometerás adulterio. Ahora, sigan la lógica. Nuestro Señor Jesucristo, interpretando ese mandamiento en Mateo capítulo 5 y el versículo 28, nos explica que para Dios codiciar a una mujer en el corazón, en la mente, delante de Dios ya nos hace adúlteros. Entonces, ver pornografía nos hace adúlteros, merecemos la muerte. Ver a una mujer mal vestida merece la muerte. Ver películas R nos hace adúlteros, merecemos la muerte. La lujuria, la lascivia, esos deseos carnales, de verdad batallan contra el alma. Es algo que nos provoca, nos hace merecedores de la muerte eterna. Entonces, tengamos cuidado, especialmente en nuestros días, cuando la pornografía es gratis y está disponible, accesible las 24 horas. Aún en los teléfonos celulares. Tengamos cuidado con el adulterio, cuando las mujeres y los hombres también no se están vistiendo con modestia. Mucho cuidado, hombres y mujeres. Los adúlteros, nos dice la Escritura, no entrarán en el reino de los cielos. Merecen la muerte eterna. Este pasaje, entonces, nuestro Señor Jesucristo no excusó a la mujer. Este pasaje nos enseña de la gran gravedad del pecado del adulterio. Número 2, enseña de la gran hipocresía de condenar a otros cuando nosotros mismos somos pecadores. Esos escribas y fariseos eran unos hipócritas de primera, condenando, acusando, juzgando por algo que ellos mismos hacían. Acusaron a esa pobre mujer cuando su propia conciencia los acusaba a ellos. Apunten por ahí, Romanos capítulo 2. Entonces, nosotros tengamos cuidado de no aventar piedras, de no juzgar, de no condenar. Tengamos compasión de la hermana Tiburcia cuando se viste mal. ¿Y viste a la hermana Tiburcia la minifalda que trajo? Y era para la foto de la iglesia. ¿La viste? Pero no estamos hablando de la foto. Estamos condenando a la hermana Tiburcia, acusándola. Tengamos compasión de las que salen embarazadas. Tengamos compasión de los faltistas. Tengamos compasión de los que se enojan fácilmente. Tengamos compasión de los hijos rebeldes. Tengamos compasión de... Ahí usted llena la línea. Tú no sales embarazada, pero es una enojona. ¿Sabes qué? Eso es peor delante de Dios. Porque una enojona, un enojón es un asesino. ¿Qué no? El que se enoja contra su hermano es un homicida. Eso es peor. Tú dices, es que yo no soy un enojón. Yo no soy enojón. Pero eres un orgulloso egoísta. Eso es peor.
Porque eso es idolatría, autoidolatría. Eso es peor delante de Dios. Tú no te vistes mal, te vistes muy bien. Pero por dentro estás llena de raíces de amargura, rencores, envidias, pensamientos impuros. Eso es peor. ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía! Tengamos mucho cuidado entonces, cada uno de nosotros. Porque si ese día estuviéramos nosotros ahí, cada uno de nosotros, comenzando conmigo, hubiéramos salido y no hubiéramos podido aventar la primera piedra. Número 3, este pasaje nos enseña de la gran responsabilidad que tenemos después de haber sido perdonados. ¿Qué nos pide Dios después de haber sido perdonados? No condenados. La declaración de perdón conlleva, implica el mandato al arrepentimiento. No peques más. Y noten que el Señor no le dice a esa mujer, ¿sabes qué? Ya no seas una adúltera. No le dice eso. Le dice, no peques más, ningún pecado. Cualquier pecado. Debemos de arrepentirnos, esforzarnos, poder obedecer los mandamientos de Dios. Cuando menos por agradecimiento, por su gran misericordia. Tenemos que esforzarnos, como dice San Pablo, de limpiarnos de toda impureza, toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando así la santidad en el temor de Dios. En penúltimo lugar, este pasaje nos enseña, por supuesto, de la gran misericordia de Cristo. El Señor no condenó a esa prostituta, no condenó a esa mujer adúltera. Tuvo muchísima misericordia. Esa mujer merecía la muerte, de seguro. Pero Cristo no la condenó, la dejó ir, la perdonó. ¿Por qué? ¿Por qué no la condenó si merecía la muerte, si merecía algún castigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es Jesús. Amén. Así comienza el texto. Juan 8:1. Y Jesús. Versículo 10. Enderezándose Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué le pusieron Jesús? Porque Él es el Salvador. Él no vino a condenar al mundo, nos dice Juan 3. Él vino a salvarnos. Amén. Por eso. ¿Por qué no la condenó? Porque somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, el sacrificio que calma la ira de Dios, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso, en último lugar, este pasaje te enseña a ti de la gran esperanza que Cristo tiene. ¿Qué gran esperanza que Cristo nos da aquí? La Biblia no nos da el nombre de la mujer, ni nos da el nombre del hombre. Y por así decirlo, entonces nosotros podemos poner nuestro nombre ahí, como el nombre de la mujer o como el nombre del hombre. Y podríamos poner ahí nuestro pecado también. Y nos acercamos a Cristo entonces como asesinos. Y Él nos diría lo mismo. Ni yo te condeno. Vete, no peques más. Nos acercamos a Cristo como drogadictos. Nos hubiera dicho lo mismo. Ni yo te condeno, vete, no peques más. Nos hubiéramos acercado como borrachos. Él nos hubiera dicho lo mismo. Pongamos ahí nuestro nombre esta mañana. Pongamos ahí nuestro pecado y acerquémonos a Cristo. Y recibamos de Él misericordia, esa gracia. Apreciemos su gran amor por nosotros. Esto es lo que nos da mucha esperanza en este pasaje para cada uno de nosotros en nuestros pecados. Y podemos presentarnos arrepentidos y humildes. Y Él no nos echa fuera, nunca. Él recibe y perdona a pecadores como nosotros. Amén. Acércate hoy a Cristo y Él se acercará a ti. Ahora pues, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús. Oremos. Oremos.